Mundial fue fundado hace casi serían 60 años, en el año 1944, a fines de la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia que se llamaba la Conferencia de Bretton Woods. Fue la que creó el Banco Mundial, la que creó el Fondo Monetario Internacional, la que creó el Sistema Económico Mundial luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta conferencia es en un estado que se llama New Hampshire, al norte de Estados Unidos. En el noreste, ahí los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pese a que la guerra todavía no había terminado, diseñaron las organizaciones que regirían el orden económico mundial y que todavía existen hasta el día de hoy. Y economistas notables como John Keynes asistieron a esta conferencia. Estructura. Lo que se conoce como el Grupo del Banco Mundial está compuesto por 5 instituciones financieras: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones. Rápidamente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se dedica a dar créditos o préstamos a países de medianos ingresos. La Asociación Internacional de Fomento, en cambio, da préstamos a países de ingresos bajos, que normalmente se encuentran en África. Y la diferencia es que no da préstamos, sino solo da créditos. Después, la Corporación Financiera Internacional se dedica a fomentar el desarrollo del sector privado en los países miembros. Y de ahí estos dos sitios generalmente se encargan de lo que es arreglo de disputas. Generalmente cuando un país tiene alguna disputa comercial, no comercial, sino sobre todo, por ejemplo, ahora con lo de YPF, España estaba diciendo que a lo mejor va a acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias para solventar este tipo de cosas. Entonces muchos países acuden y es como un tribunal, digamos. Momento. Sí. Un momento. Nada más, me faltaron las dos últimas, si es tan gentil de regresar. Perdón, ¿nos va a dar algún brochure, algún impreso en el No cual... tengo brochure. Bueno, no brochure, pero sí alguna información. Les puedo mandar la presentación vía email si quieren. Ah, bueno, perfecto. Eso puedo hacer, porque hoy no tenemos ningún tríptico aquí. ¿Puedo pasarte a una pregunta? Muchas gracias. Y a lo mejor, después me dan sus direcciones o por acá podemos coordinar para mandar la presentación. Mejor. Lo que normalmente se conoce como Banco Mundial, y la gente habla en los periódicos de la prensa Banco Mundial, generalmente se refieren a las dos instituciones que mencioné primero: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que está aquí y en otros edificios, pero yo trabajo para esto, y la Asociación Internacional de Fomento. Esas son las dos instituciones que generalmente cuando uno dice Banco Mundial es lo que se refiere. Y es diferente al grupo del Banco Mundial, que se refiere a las 5 instituciones que mencioné antes. Y el objetivo principal del Banco Mundial y nuestra misión es la reducción de pobreza. Ese es el objetivo número 1 y lo ha sido por las últimas décadas. Y nuestra unidad donde yo trabajo es parte, como les había mencionado antes, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿Alguna pregunta? Ya voy a ir a especificar exactamente en qué unidad trabajo y lo que hago. Al hablar de reducción de la pobreza, es que mediante construcción de escuelas, aportando víveres. Se refiere a eso también, pero también se refiere a cuestiones de gobernabilidad, a cuestiones de estructuras de instituciones. El banco, desde luego, financia infraestructuras en varios países, acueductos, presas, etcétera, etcétera, pero también se encarga de ya reformas a nivel sector público. Como que en realidad no hacen tanta infraestructura, sino más lo que es gobernabilidad. Nuestra unidad, por sus siglas de inglés, es LCSPS, que sería Latinoamérica y el Caribe, sector público. Básicamente pero está en inglés las siglas. Nosotros trabajamos, como dicen las siglas, en el sector público de Latinoamérica. El tipo de trabajo que nosotros tenemos con nuestros clientes es bastante variado. Cuando nosotros hablamos de clientes, hablamos de los países, porque los países son nuestros clientes. Y abarca varias áreas como son la gobernabilidad, aduanas, manejo de recursos públicos, reforma del sector justicia. También tenemos cuestiones a veces financieras que los países quieren mejorar lo que es eficiencia en cuanto a presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, casi todo lo que es el sector público a nivel del gobierno nosotros tenemos un rol, y si los clientes obviamente nos piden que los ayudemos, intervenimos. Entonces nosotros no nos dedicamos a lo que es infraestructura. Hay otras unidades en el banco que se dedican a lo que es infraestructura. Nosotros tenemos un mandato específico.
una pregunta sobre... Es bastante amplio el abanico de cosas que nosotros cubrimos. Gobernabilidad, que es justamente donde yo trabajo. Dentro de la unidad yo trabajo en la gobernabilidad y sobre todo lo que es anticorrupción. Lo que es gobernabilidad, el banco ve como esencial, un aspecto esencial, trabajar en lo que es anticorrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción impide el desarrollo económico y por lo tanto es importantísimo combatirlo, es esencial. Los programas anticorrupción han sido implementados en diversas áreas como son la educación, salud, justicia, agua, entre otras. Básicamente en cualquier sector, en el sector público, se puede diseñar una estrategia anticorrupción. Cuando el cliente nos pide, nosotros les ayudamos con esto. Más concretamente, estos programas pueden ser a nivel nacional o pueden ser a nivel local. Últimamente el banco más bien ha estado trabajando a nivel subnacional, sobre todo en países, porque Latinoamérica es una región que con notables excepciones, o sea, muy pocas excepciones, son países de ingresos medios. Por lo tanto, la necesidad es diferente a, por decir, la gente, nuestros colegas que trabajan en África. Como son países de ingresos medio y mediano alto, sobre todo en países bastante grandes como México y Brasil, se está trabajando con los estados y con las provincias directamente, que es digamos que es algo no tan nuevo, pero ahora es más común de lo en el pasado, porque en el pasado solo se trabajaba con el gobierno central, ahora estamos trabajando muchísimo con lo que es estados, incluso municipios. Estos programas de anticorrupción buscan promover la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Aquí hay tres cosas fundamentales. Obviamente, nosotros creemos que la estrategia anticorrupción debe incluir transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, pero también muchas veces usamos estos tres nombres para no usar anticorrupción, porque obviamente los clientes a veces se sienten molestos de decirle tenemos un programa anticorrupción, lo cual para ellos podría significar que son corruptos de alguna forma, claro, y no queremos asociación. Entonces usamos estas palabras un poco para decir, no necesariamente hay corrupción, pero vamos a trabajar en algo que promueva la transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo la participación ciudadana. Los programas se adaptan al contexto y a las necesidades de cada sitio, obviamente, y por esto generalmente se hace un diagnóstico de la situación para saber cuáles son los pasos a seguir. Generalmente el cliente es el que viene y nos dice que quiere solventar algún problema de corrupción en alguna área o promover la transparencia, y nosotros lo que hacemos es hacer un diagnóstico de la situación. Se puede hacer, el banco tiene varios instrumentos de diagnóstico rápido, se hacen encuestas, se pueden hacer grupos focales, etcétera, etcétera. Hay varios instrumentos como medir la situación, y sobre todo se escoge dependiendo del tiempo que se tenga y obviamente del contexto, el tamaño del área, el sector en el cual se va a trabajar. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un programa en Oaxaca, en México, de agua para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el sector agua. Y lo que se hizo ahí, el Estado nos llamó, y lo que hicimos fue un diagnóstico rápido que llama el banco, que va a una misión, unas 2 semanas, hace encuestas, grupos focales, y de acuerdo a eso escribe un reporte de lo que vio y hace sugerencias. Entonces ahí el cliente, en este caso el gobierno del Estado de Oaxaca, lee las recomendaciones y decide si quiere seguir con nosotros, etcétera, etcétera. Okay. Y lo fundamental en estos programas es la voluntad política. Es más que indispensable, porque primero el banco no va a un país sin que el gobierno del país le pida que venga. Entonces, si no existe ese primer contacto, nunca va a haber un programa. Y de ahí el segundo paso es realmente el banco tiene que sentir y saber que los actores políticos realmente están involucrados, porque muchas veces puede que sea por cuestiones electorales, por ejemplo, que un gobierno quiere aparentar, que quiere cambiar las cosas. Lo que nosotros tenemos es un compromiso a largo plazo y apolítico, porque nosotros obviamente no tomamos partido político por ningún partido, nosotros somos apolíticos y queremos que las reformas se implementen no porque un partido político esté en el poder, sino porque son necesarias y es lo que se debe hacer. Generalmente en nuestra estrategia anticorrupción, el objetivo principal es generar coaliciones. O sea, a nosotros nos interesa que el gobierno, las ONGs y la sociedad civil vengan todos a la misma mesa. Entonces nuestro objetivo principal es que primero establezcan algún tipo de consenso en torno a cuáles son las reformas necesarias. El consenso generalmente se logra justamente a través del diagnóstico, porque cuando hacen encuestas o se hace un estudio de la situación, es un poco más difícil disputar dónde está el problema. Y generalmente todos los actores suelen estar de acuerdo en cuál es el problema y dónde está el problema
se difiere un poco en la estrategia que se debe utilizar. Y por eso es que nuestra estrategia en este tipo de cosas es que la sociedad civil y el gobierno sean los que creen las soluciones. Por ejemplo, en el programa de Oaxaca, le estaba diciendo de agua, nosotros tuvimos un programa de capacitación, un taller. Vino gente de los municipios, vino gente del gobierno estatal, vino gente de la sociedad civil, gente involucrada en el agua, y les dijimos por cada municipio, ustedes en una mesa, pónganse de acuerdo, armen un plan de acción. Entonces todo el mundo colaboró en un plan de acción, la sociedad civil puso de su parte, el gobierno puso de su parte, y al final entregaron un borrador, unas 50 páginas con cosas que ellos pensaban que se debía hacer. Entonces esto es muy importante porque este trabajo conjunto es lo que nosotros pensamos, lo que crea reformas sostenibles en el largo plazo, porque después cuando el gobierno se va, es indispensable que esa sociedad civil que creó el plan de acción siga esperanzada que continúe. Entonces, por eso es fundamental esto que nosotros llamamos coaliciones de varios actores, o stakeholders que llaman en inglés. Y obviamente nuestro objetivo final es que mejore el servicio público. En el caso de agua, lo que nosotros queremos es que, en el caso de Oaxaca, tienen serios problemas de agua, no tienen agua intubada todos los días, entonces nuestro objetivo es que al final del día este tipo de cosas cambien para una mejoría en el servicio público. Y el banco, como les había mencionado, tiene una serie de instrumentos para financiar e implementar este tipo de programas. El banco no solamente da préstamos, el banco sí da préstamos, pero el banco también da créditos. O sea, el banco simplemente, un crédito básicamente es un regalo que da el banco al gobierno de un país para que haga algo. También hay eso. También hay lo que se llama trust funds, que son, por ejemplo, hay muchos gobiernos generosos, como el gobierno de Japón, muchos gobiernos europeos, que establecen un fondo, que dicen, por decirte, por ejemplo, yo estaba trabajando en los últimos meses en un fondo nórdico para promover los derechos humanos. Los países nórdicos decidieron crear o donar un X cantidad de dólares para programas que promuevan los derechos humanos. Entonces, hay este fondo. Y entonces los países, conjuntamente con nosotros, diseñamos un programa que obviamente tenga el objetivo principal en promover los derechos humanos y lo aplicamos este fondo y después los donantes nos dan el dinero. Entonces también hay ese mecanismo. Y en términos del tipo de programa, también se puede hacer varias cosas. Se puede hacer un programa de capacitación, se puede hacer un seminario con los diferentes actores. En el caso de unidades que trabajan con infraestructuras, se puede construir algo, se puede construir una presa, pero en la construcción de esa presa se puede incorporar aspectos de anticorrupción, como por ejemplo veedores ciudadanos, monitoreo del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, pese a que el programa no necesariamente sea anticorrupción en sí, hay cómo incorporar elementos para precisamente mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Y me parece que... Tengo una pregunta. Sí, ¿Y se aceptó el proyecto de Oaxaca? ¿O estamos, 5 municipios presentaron propuestas y justamente el 10 de mayo se va a reunir el comité, porque el objetivo era un poco incentivar también a que creen el mejor plan de acción, entonces hizo un concurso. Entonces el concurso, porque es un programa piloto, establecía que los 2 o 3, de acuerdo a cuánto dinero tengamos, van a ser implementados y financiados. Entonces ahorita el comité se reunió y en muchas de estas cosas nosotros trabajamos con otras organizaciones. Por ejemplo, el programa de Oaxaca fue muy interesante porque logramos que el programa de desarrollo de Naciones Unidas y Transparencia Internacional también nos colabore, nos sean coauspiciantes. Y de hecho, ellos también están en el comité y básicamente lo que creo que va a pasar, estoy casi seguro, pero falta una semana, es Transparencia va a escoger un programa que ellos van a financiar, Naciones Unidas va a escoger otro y nosotros vamos a escoger otro. Entonces vamos a tener 3 programas que vamos a implementar y financiar. ¿Qué costo tuvo el ir a Oaxaca y hacer durante 2 semanas bueno, en específico de este programa, ahí lo que se gasta, bueno, obviamente son el dinero de los consultores que viajan, la estadía pero aproximadamente, bueno, el gobierno le solicitó y ustedes fueron, ¿cuánto pagó el gobierno? El gobierno no pagó nada, nosotros no pagamos nada, nosotros pagamos, el gobierno lo solicitó, ustedes fueron sin ningún costo sin ningún costo y nosotros decimos para el gobierno, para el gobierno local. Dicho sea de paso, hay gobiernos locales que tienen más dinero y a veces nos piden a nosotros asistencia técnica y nos pagan, es lo que llaman Fee Service Request. Y de hecho nosotros ahorita tenemos un programa que va a empezar en Puebla. El gobierno de Puebla vino y dijo, nosotros necesitamos que se haga una valoración justamente en lo que es gobernabilidad y nosotros estamos con dinero, les vamos a pagar la consultoría, entonces nos van a pagar. Claro. Mira.
El estudio. Puede que ya el programa o las propuestas Ya se hagan sean después, ya mixtos. sean otra cosa, pero el estudio en sí, el gobierno también paga. Pero por ejemplo, el estado de Oaxaca es un estado de no tanto dinero como el de Puebla, entonces nosotros financiamos lo que llamamos asistencia técnica en este caso. Chico, ¿se maneja a través del gobierno federal o estatal? Los dos. Ya lo he dicho, de los Entre dos. los dos. Los dos. O sea, nosotros tenemos programas con el gobierno federal y también con los gobiernos estatales. Hasta municipales. Hasta municipales. Ajá. Claro que nuestra contraparte, la contraparte del Banco Mundial es el Ministerio de Finanzas o de Hacienda de cada país. Entonces, cuando el gobierno, por ejemplo, el Estado de Oaxaca quiere trabajar con nosotros, tiene que pasar a través del Ministerio de Finanzas, se notifica, es un proceso burocrático, pero al final se logra trabajar directamente. Pero eso obviamente el gobierno central tiene que estar informado de lo que está pasando. Y muchas veces el gobierno central es, a cierto modo, garante en caso de que sería un préstamo. Por eso tienen dos sistemas, préstamos y subsidios. Subsidios son no reintegrables. Sí, hay créditos, ¿Y a qué? hay préstamos, hay la asistencia técnica, sí, hay varios mecanismos que se usan. Préstamo es devuelto, el crédito es... Claro, un préstamo tienen No, que... el préstamo o sea, el siempre préstamo hay que tiene que devolver el devolver. dinero. El crédito El también. dinero y crédito... También hay que El devolver. crédito lo donan al... es una donación. Ajá. Perfecto. Y también hay Claro. donaciones particulares de países. Por ejemplo, Japón tiene un fondo específico para lo que es el desarrollo Para- Como el institucional. crédito es donación, Claro. Sí, lo que pasa es que Claro. nosotros, bueno, es más técnico, porque crédito es dinero del banco que se dona. Pero de ahí en cambio hay otros, lo que Sí, llaman trust fund, que es dinero de eso no donantes. sabía Por yo. ejemplo, en la época que España tenía dinero, España tenía muchos fondos para Latinoamérica, para la comunidad de Latinoamérica. Entonces, España hubo por lo menos unos 10 años en que estaba muchísimo dinero en Latinoamérica para que reformen instituciones. Esos fondos ya se nos han acabado lastimosamente. Pero sí, hay donantes, sobre todo, y como decía antes, países europeos y Japón son muy generosos en cuanto a donaciones del banco. era Europa. Bueno, los nórdicos todavía están donando. España es el que un poco, y lastimosamente se impacta un poco más Latinoamérica, porque España era uno de los donantes más grandes que teníamos para Latinoamérica. Ok. Sí. Me quedó claro, pero no hay forma de obviar la falta de voluntad política, no hay forma de obviar la iniciativa gubernamental. Lastimosamente no.